Muy buenas, bienvenidos a una nueva lista de reproducción dedicada al tema de probabilidad que vamos a desarrollar dentro de los contenidos que se ven en la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2 de segundo de bachillerato. Y nada, en estos vídeos pues no hay teoría, porque la teoría prácticamente ya la tenéis en alguna de las listas de reproducción que hay en este canal. Bien, las podéis ver en primero de bachillerato o bien en segundo de bachillerato de ciencias. También es este tema, pues con lo que, añadiendo a los apuntes de primero de bachillerato, pues un poco más de axiomática y la probabilidad total y los resultados de la probabilidad total y Bayes. Entonces, ya digo, como los apuntes están por ahí, si alguien los requiere, pues ya digo, posiblemente en la descripción de este o de todos los vídeos os iré indicando las listas en las cuales podéis encontrar los apuntes correspondientes a los ejercicios que vamos a ver. Bueno, pues sin más dilación voy a resolver los primeros ejercicios, que los que hayan estado conmigo en primer bachillerato o los que hayan visto la lista de reproducción de ese curso, pues les sonarán. Después ya nos centraremos un poquito más, ya que vayan avanzando los vídeos, en resolver ejercicios muy parecidos a los que han dado lugar a los distintos exámenes en las EBAU de Castilla-La Mancha. Bueno, pues vamos con la resolución de los ejercicios de este vídeo. Dice lo siguiente: una bolsa contiene 10 bolas numeradas del 1 al 10. La experiencia consiste en extraer una bola y anotar su número. Indica el espacio muestral. Bueno, pues evidentemente el espacio muestral es el conjunto de todos los sucesos elementales, con lo cual, cuando se saca de 1 a 10, pues esos serían los sucesos, ¿no? 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar al 10. En el apartado B nos dice que consideramos el suceso A obtener un número primo. Ya pongo, era un problema cuando siempre pregunto esto por primera vez, muchas veces decís el número 1 como número primo, ¿no? Y el 1 no lo es. Entonces, los números primos que tenemos en esa lista serían el 2, el 3, el 5, después tendríamos el 7 y ninguno más, ¿vale? El 8, 9 y 10 no serían primos. Y B es obtener un múltiplo de 3. El primer múltiplo de un número es el mismo, ¿vale? Obtener los múltiplos de 3, no sé si recordaréis de la ESO, pues se denotaba de esta manera, pues serían el 3, el 6 y el 9. Ya hemos escrito los sucesos y ahora nos pide, bueno, pues eso, ya tenemos el A, ya lo hemos calculado, el B también. Contrario de A. El suceso contrario está formado por todos aquellos sucesos elementales o del espacio muestral que no están en A. Pues que no estén en A, pues serían el 1, el 4, el 6, el 8, el 9 y el 10. Es decir, los números que no son primos. El contrario de B, pues serían los no múltiplos de 3, pues serían el 1, 2, 4, 5, 7, 8 y el 10. Bueno, pues los contrarios ya están. Ahora vamos con la unión de A y B y su intersección. Pues la unión está formada por todos aquellos sucesos que forman parte de A, de B o de ambos a la vez. Entonces, si vamos por orden, el 2 solo está en A, el 3 está en los dos, el siguiente sería el 5, el 6, el 7 y el 9. Esto sería la unión. La intersección son los sucesos que están tanto en A como en B simultáneamente. Entonces, si os fijáis, el único que se repite es el 3. Si no hubiera ninguno, si no hubiera ningún suceso elemental, sería el conjunto vacío. También se dice que los sucesos son incompatibles, pero en este caso no lo son. Con lo cual, esto ya está y esto ya está. Pues me quedaría la unión de A con su contrario y la intersección. Bien. En principio no habría que hacer nada de ir mirando los valores porque fijaros, si yo quiero coger, si yo tengo los sucesos elementales que forman parte de A y el contrario tiene todos los demás, si lo unimos, lo que obtenemos es todo el espacio muestral, siempre, independientemente de quién sean los sucesos. Y la intersección, pues al revés, ¿qué elementos hay en común entre A y su contrario? Ninguno. Con lo cual, sería el conjunto vacío. Siempre un suceso y su contrario son incompatibles. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice que lanzamos un dado con forma de octaedro con caras numeradas del 1 al 8. Evalúa las siguientes probabilidades. Bueno, pues aquí ya vamos a ir calculando, pues aplicando pues la regla de Laplace.
en la cual nos dice que para calcular una probabilidad, pues lo que se hace es el cociente del número de casos favorables entre el número de casos posibles. Bien, entonces lo primero que nos pide es calcular la probabilidad de que obtengamos un múltiplo de 3. Bien, casos posibles, pues es un octaedro del 1 al 8, pues hay 8 casos posibles. ¿Cuántos casos favorables hay? Pues ¿cuántos múltiplos de 3 tenemos del 1 al 8? ¿Vale? Pues tendríamos únicamente el 3 y el 6. Con lo cual, habría 2 casos favorables, lo podemos poner así, o si queréis poner el decimal, ese sería el resultado, ya que tenemos 2 casos favorables. En el apartado B nos pide la probabilidad de que el resultado sea menor que 5. De nuevo, hay 8 casos posibles, y números menores que 5, pues serían el 1, 2, 3 y 4. Es decir, hay 4 casos favorables a ese suceso. Con lo cual, 4 octavos, 1/2 o lo que es lo mismo, 0,5. Apartado C, probabilidad de que salga un número primo. Pues la probabilidad de que salga un número primo, pues de nuevo tenemos 8 casos posibles. Casos favorables a que salga un número primo, pues números primos serían el 2, el 3, el 5 y el 7. Con lo cual, de nuevo, tenemos 4 casos favorables, o lo que es lo mismo, 1/2 o 0,5. Y para acabar este ejercicio me pide la probabilidad de que no salga múltiplo de 3. Entonces, si os fijáis, es el suceso contrario al calculado en el apartado A. Con lo cual, la probabilidad del suceso contrario, aplicamos la propiedad que dice que es igual a 1 menos la probabilidad del suceso. ¿Vale? Esa es la propiedad que vamos a utilizar. Pues entonces esto sería 1 menos la probabilidad de que salga un múltiplo de 3, que es 1 menos 1/4, o lo que sería 4 menos 1, 3/4, o 0,75. Sería el resultado de ese apartado. Bien, pues vamos con el ejercicio número 3. Bueno, pues este ejercicio es uno de los clásicos que todos mis alumnos recordarán de primero, ya que era un ejercicio que habíamos trabajado con distintas situaciones, no solo la que hay aquí, y que incluso pues aparecía siempre en mis exámenes. En la BAU no ha aparecido ninguna vez, en ciencias sí, pero en sociales no. Bueno, pero lo vamos a repasar pues por si acaso. Dice, lanzamos 2 dados y anotamos la menor de las puntuaciones. Bueno, pues siempre que, os decía el año pasado y os he dicho este año para recordar, siempre que es un ejercicio de lanzamiento de 2 dados, lo que hacemos es como una especie de tabla de doble entrada, ¿vale? Entonces ponemos los valores que puede dar en el lanzamiento de uno de los dados y en el otro hacemos la tabla. Y lo que hacemos es anotar en cada una de las celdas correspondientes, pues lo que nos indique el enunciado. En este caso, tenemos que indicar la menor de las puntuaciones que se obtiene. Vuelvo a decir, este ejercicio el año pasado nosotros lo trabajamos por completo, trabajamos la menor, trabajamos la mayor, la suma, que era un ejercicio de los más largos del año pasado. Anotamos también la diferencia, ¿vale? Entonces, como yo tengo que anotar la menor de las puntuaciones, si por ejemplo nos fijamos que aquí tenemos este 1, al comparar con los resultados del otro dado, siempre el menor va a ser este valor, ¿vale? Entonces, aquí el menor es 1. En esta celda que tenemos aquí, tenemos que anotar el menor entre 2 y 1, que sería 1. Aquí después sería el menor entre 2 y 2, que es 2. Entre 2 y 3, 2. Y después ya sería todo igual. Y después veis que este patrón se va a repetir. Es decir, si lo hacéis ya no voy a pararme tanto. Pues de 3 y 1, 1. De 3 y 2, 2. De 3 y 3, 3. Y el resto todo 3. Entonces fijaros que es 1, 2, y cuando llega a la diagonal, ¿vale? Pues a partir de ahí pues se repite. Pues entonces este sería 1, 2, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 5, y por último 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Bueno, pues escribimos el espacio muestral. Evidentemente los resultados que se pueden obtener es de 1 a 6. Y ahora lo que vamos a hacer es asignarle una probabilidad. Si os acordáis, el año pasado lo que hacíamos era una tablita como esta, en la cual poníamos los resultados posibles y debajo poníamos la probabilidad de cada uno de esos sucesos elementales. Entonces, fijaros que cuando hacemos esta tabla de doble entrada, siempre que se lanzaban 2 dados, teníamos 36 casos. 6 por 6, 36.
que lo poníamos aquí. Y ahora era contar cuántos unos hay, cuántos doses, etcétera. Casos favorables entre los casos posibles. Pues unos, ¿cuántos tenemos? En la primera línea tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doses, ¿cuántos tenemos? Pues aquí tenemos 5 y aquí tenemos otros 4, con lo cual sería 9. Bueno, pues si vais contando, se obtiene esto: 11, 9, 7, 5, 3 y 1. La suma de todas las probabilidades es 1, y si os acordáis esto, aunque ya lo repasaremos o ya lo hemos visto en segundo, lo hemos repasado, lo hacíamos también para calcular la media y la varianza de una distribución de probabilidad de variable discreta. Lo veremos en algún ejemplo más adelante, pero no le vamos a dar mucha importancia. Vale, pues el apartado A ya lo tendríamos, y ahora el apartado B, que me pide es la probabilidad de que sea menor que 4, al lanzar 2 dados que el resultado sea menor que 4, y después me pide el contrario, la probabilidad de que no sea menor que 4. Entonces, una vez calculada la primera, pues aquí hacemos 1 menos la probabilidad de que sea menor que 4. Bien, probabilidad de que sea menor que 4, pues sería la probabilidad de que salga 1 más la probabilidad de que salga 2, más la probabilidad de que salga 3. Como todos tienen un 36 debajo, pues lo dejo así. Por eso no lo simplifico, aunque aquí, bueno, el 2 sí se puede simplificar, la de 5 también. ¿Vale? Entonces, no se simplifica para no tener que hacer después el mínimo con un múltiplo. ¿Cuántos casos favorables hay del 1? Pues hay 11, del 2 hay 9 y del 3 hay 7. Con lo cual sería 27 partido de 36, que si dividimos entre 9 sería 3 cuartos, o 0,75. Con lo cual, la probabilidad de que no salga menos que 4 sería 1 menos 3 cuartos, que es 1 cuarto, o 0,25. Y esto, 0,75. ¿Vale? Es el único que vamos a ver de 2 dados. Pues bueno, si a lo mejor este año ponen algo como eso, pues para que podáis salir del embrollo. Vamos con el siguiente ejercicio. Bien, pues nos indica que se extrae una carta de una baraja española, de cuál es la probabilidad de que sea rey o as, figura y oros, y que no sea espadas. Bueno, pues os repaso rápidamente. La baraja que se considera es la baraja de 40 cartas, con 4 palos, oros, copas, espadas y bastos, 10 cartas cada palo. El 1 que no se llama 1 se llama as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sota, caballo y rey, que son las figuras. Las figuras son sota, caballo y rey. Algunos recordaréis que para algunos juegos, como por ejemplo el Jinchon, aparecen cartas como el 8, el 9, etcétera, ¿vale? Pero esas no las vamos a utilizar. Bien, pues entonces, en el apartado A me pide la probabilidad de que salga un rey o as. Entonces, casos favorables, evidentemente, casos posibles, tenemos 40 cartas. Y ahora tenemos que ver casos favorables. ¿Cuántos reyes tenemos? Pues reyes hay 4. ¿Y cuántos ases tenemos? Tenemos también 4, con lo cual hay 8 casos posibles. Podemos dividir entre 8, que sería un quinto, o lo que sería lo mismo, 0,2. En el apartado B me pide la probabilidad de que sea figura y del palo de oros. Pues entonces, de nuevo, 40 casos posibles, y figuras de oros, pues en cada palo hay 3 figuras, que son la sota, el caballo y el rey, con lo cual sería 3 partido de 40, ¿vale? Esta no se puede simplificar, la podemos dejar, ya digo, yo normalmente suelo dejar las fracciones, pero si queréis poner el decimal, esto sería 0,025, 0,75. Y por último, nos pide la probabilidad de que no sea del palo de espadas. Podríamos hacer uno menos de que sea de espadas, pero no hace falta, porque tenemos 40 cartas posibles y que no sean espadas, pues que sean oros, copas o bastos. 10 por 3 palos, pues sería 30. Simplificado, 3 cuartos o 0,75. Bueno, pues vamos a continuar con estos ejercicios que, como veis, son un poco de toma de contacto, de repasar de alguna cosa, y después ya veréis que ya en el futuro vamos a centrarnos más en la parte de abajo. Vamos con el ejercicio quinto. Bien, pues la diferencia de este ejercicio, por ejemplo, con el anterior, es que en el anterior solo teníamos la realización una vez del experimento, es decir, teníamos experiencias sencillas. Y mira lo que pide ahora. Se lanzan 5 monedas, con lo cual esto ya es una experiencia compuesta. Las experiencias compuestas se clasificaban de varias maneras.
La primera era saber si eran dependientes o independientes y pues, si la extracción se podía hacer con reemplazamiento o sin reemplazamiento. En este caso, al lanzar 5 monedas, el resultado de una no influye en la otra, o al revés, bueno, al revés no, o al lanzar una moneda 5 veces. Entonces, las experiencias son independientes. Son independientes. Entonces, en el apartado A nos pide la probabilidad de que salgan 5 caras. Una cosa que ocurrió el año pasado es que, como yo os mostré cómo se obtenían los casos posibles al lanzar 2 monedas, que era hacer el diagrama este diagrama de árbol, ¿vale? Pues dijisteis, pues con 2 monedas, cara a cara, cara cruz, cruz cara, cruz cruz. Con 3, pues era añadir uno más, ¿vale? Y obteníamos esa retahíla que íbamos diciendo rápidamente, cara cara cara, cara cara cruz, cara cruz cara, cara cruz cruz, cruz cara cara, cruz cara cruz, cruz cruz cara y cruz cruz cruz. Con 4 se añadía uno más y con 5 algunos lo que hicisteis fue añadir el diagrama en árbol, ¿vale? Para obtener los 32 casos y no hace falta. El que lo haga, pues nada, que ponga todos los casos, que se ponga a contar y ya está. Evidentemente que salgan 5 caras solo va a haber un caso, ¿vale? Lo que faltaría saber es cuántos casos posibles hay. Bueno, pues ya digo, no hace falta hacer este esquema. Pues entonces, sería la probabilidad de que salgan 5 caras, pues, a ver, bien puesto, sería la probabilidad de que salga, cara a la primera por la probabilidad de que salga cara a la segunda. ¿Cuál es la diferencia de las independientes con las dependientes? Que a partir de aquí hay una probabilidad que se llamaba probabilidad condicionada. Y así sucesivamente, ¿vale? Hasta llegar a la tercera. Normalmente, pues esto no se va a pedir, pero siempre, una cosa que voy a insistir bastante en los libros es, en los vídeos, es en la notación. Cuanto más notación pongáis, pues mayor predisposición habrá por parte del que corrija el ejercicio, ya sea yo en un examen o un corrector, por ejemplo, en la BAU, para que os ponga mayor puntuación. ¿Y cuál es la probabilidad de sacar cara en cualquier moneda? Pues es un medio, como aparece 5 veces, pues sería un medio elevado a 5, que sería 1 partido de 2 a la quinta, que sería 32. Ahí no voy a poner el decimal. Y vamos con el apartado B, que nos dice la probabilidad de que salga alguna cruz. Bueno, pues aquí hay una nota en los apuntes y algo que yo os he dicho siempre desde el primer día, que es que siempre que os pidan la probabilidad de alguna, siempre hay que hacerlo como 1 menos la probabilidad de lo contrario de alguna, que es ninguna. ¿Vale? Entonces, siempre utilizar esto. Siempre que aparezca la palabra alguna o al menos, también valdría, al menos una, se hace como 1 menos la probabilidad de ninguna. Entonces, esto sería 1 menos la probabilidad de que no salga ninguna cruz. Pero que no salga ninguna cruz es lo mismo que todas sean caras, es decir, las 5 sean caras. Es decir, tendríamos que calcular, voy a poner el 1 delante, 1 menos la probabilidad de que las 5 sean caras, que lo tenemos en el apartado A. 1 menos 1 partido de 32, mínimo con un múltiplo 32, 32 por 1, 32 menos 1, evidentemente son todos los demás casos. Pero quedaros con esto, casi lo más importante de este vídeo es que siempre que os pida la probabilidad de alguna o de que salga al menos una, 1 menos la probabilidad de ninguna. Bueno, pues vamos con el último, creo que es el último ejercicio de este vídeo. Bueno, pues lanzamos 3 monedas, con lo cual de nuevo estamos en experiencias que son independientes y nos pide la probabilidad de que salgan 3 caras. Pues este no lo voy a repetir, es como el de antes, pues de cara a la primera, por la probabilidad de que sea cara a la segunda, por la probabilidad de que sea cara a la tercera. Como todas tienen probabilidad 1 medio, pues sería 1 medio elevado al cubo, lo que es lo mismo 1 octavo. El apartado B nos pide la probabilidad de que no salga ninguna cara. Pero la probabilidad de que no salga ninguna cara es lo mismo que calcular la probabilidad de que las 3 sean cruces. Pero la probabilidad de que las 3 sean cruces es la misma, es hacer lo mismo, pero cambiando cara por cruz, que la probabilidad de que salgan 3 caras, es decir, 1 octavo. Apartado C. Nos dice, calcula la probabilidad de alguna, que salga alguna cara. Es lo que os decía antes. Pues la probabilidad de alguna es 1 menos la probabilidad de que no salga ninguna cara. Pero la probabilidad de que no salga ninguna cara es que las 3 sean cruces. Con lo cual, eso lo tenemos calculado en el apartado
B, lo tenemos calculado aquí, sería 1 menos 1 octavo, 8 menos 1, 7 octavos. Y vamos con el apartado B, que vamos a indicar un detalle que sí vamos a ver más repetido en el siguiente vídeo. Nos pide la probabilidad de que salgan dos caras, Bien, aquí mucha gente, pues seguro que lo que hace es el diagrama en árbol, cara a cara, cara a cara, cruz, y se pone a contar casos favorables. Yo, ya digo, voy a intentar no hacerlo porque, ya digo, bueno, si se pone 5, pues muchos tuvisteis la paciencia de hacer el diagrama del año pasado, el diagrama de árbol con 5, pero a lo mejor pongo 8, a ver ahí si perdéis tanto tiempo como para ello, ¿vale? Entonces, nos pide que salgan dos caras. Entonces, claro, hay varias posibilidades. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es indicar el número de casos posibles, ¿vale? El número de situaciones o de casos posibles en los cuales haya dos caras. Solo dice dos caras. Entonces, una sería cara, cara, cruz. Y ahora, para el resto de casos, vamos a mover la cruz. Cara, cruz, cara y cruz, cara, cara. Serían los tres casos en los cuales aparecerían dos caras. Y la probabilidad de cada uno de ellos, como son independientes y todos es un medio, un medio, un medio, ¿vale? Es la misma. Todos tienen igual probabilidad. Con lo cual, lo que se hace es poner aquí 3, que es el número de situaciones que tenemos, por la probabilidad de una de ellas. Por ejemplo, cara, cara, cruz, que sería 3. ¿Cuál es la probabilidad que salga cara la primera? Por la probabilidad que salga cara la segunda, por la probabilidad que salga cruz la tercera, que es un medio por un medio por un medio, que es 3 por un medio al cubo, o lo que es lo mismo, 3 por un octavo, o finalizamos ya 3 octavos, que sería el resultado de ese apartado. Entonces, esto de los cuando no indica un orden, ¿vale? O aparece el artículo indeterminado un, entonces lo que tenemos que hacer es indicar los casos posibles, ver si tienen la misma probabilidad y dar ya el resultado. Bueno, pues con esto acabamos este primer vídeo de repaso de cosas del año pasado. Posiblemente en los siguientes haya alguno más, pero ya irán apareciendo ya ejercicios de la EBAU. Bueno, pues lo de siempre, cualquier cosa ya sabéis. Vuelvo a decir, en la descripción os pondré las listas de reproducción de primero de bachillerato y de segundo de bachillerato, donde aparecen los contenidos de este tema desarrollados. Así que nada, cualquier duda ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.